Buenos días, soy Raúl Azarte. A nombre de la Asociación Chilena de Patología les damos la bienvenida a nuestra reunión mensual. El hepatocarcinoma es la sexta neoplasia más frecuente a nivel mundial y una de las principales causas de muerte por cáncer. De acuerdo a su clasificación se han diseñado diferentes estrategias de tratamiento. El día de hoy abordaremos la evidencia de la utilidad de la quimioterapia y la radioterapia en esta condición. Dejo con ustedes al doctor Alexis Iracheta, gastroenterólogo del Hospital Clínico Universidad de Chile, quien es coordinador de la sesión de hoy. Adelante, doctor. Bueno, buenos días. Antes que nada, gracias por la invitación. Bueno, la verdad es que me tocó un tema que es bastante ingrato, ya lo había dicho anteriormente. Principalmente, si bien es cierto, hay muchas terapias que han estado saliendo últimamente sobre el hepatocarcinoma. Vamos a ver en esta presentación, en este barniz tal vez de presentación, que enfocado un poco más bien a lo molecular, de que la efectividad aún no es la óptima o la que una quisiera para el control de esta enfermedad. Bueno, tal como dijo el doctor Lazarte recién, el hepatocarcinoma, si bien es cierto, no es la primera causa de muerte por cáncer a nivel mundial y menos en Chile. En los últimos 10 años aproximadamente se ha habido un aumento importante de esta enfermedad, principalmente en nuestra realidad nacional por la causa metabólica principalmente. Y obviamente sigue siendo importante en los países asiáticos lo que tiene relación con la etiología viral. Como se puede ver, el hepatocarcinoma es la quinta causa de muerte en hombres a nivel mundial, referente a cáncer, con 554.000 casos nuevos, la novena en mujeres con 228.000 casos nuevos, y en general en el año 2012, según los registros, se registraron 782.000 casos nuevos. La mortalidad en el mundo por este cáncer es de 746.000 muertes en el año de 2012, 3.049 muertes en hombres, que es lo que representó un 5% de las muertes por cáncer, y 1.487 en mujeres. Con respecto a la realidad nacional, la verdad es que no hay mucho registro, es un registro relativamente escaso, pero lo que dicta el MinSal del año 2015 es que el cáncer de hígado, aquí cuando yo hablo de cáncer de hígado, vías biliares, no solamente se refiere a hepatocarcinoma, que obviamente sabemos que es la más frecuente, sino que engloba además otro tipo de cáncer, principalmente también de la vía biliar. Representa la cuarta causa de muerte en hombre. ¿Cuál es el problema actual? Bueno, el problema actual, si bien es cierto, el uso de la vacuna contra la hepatitis B y el desarrollo de nuevos fármacos que han logrado controlar la hepatitis C, nos vemos una gran disyuntiva que Chile es parte y obviamente es uno de los países más importantes en lo que es la índice de obesidad y diabetes mellitus. Además estamos considerando una población que cada vez está envejeciendo, obviamente la diabetes mellitus va a ser una de las causas más importantes. Y por el otro lado también el cáncer, ya sabemos que ya está considerada la primera causa de muerte a nivel nacional y como dijo una senadora hace poco en televisión, por cada hora mueren 3 personas de cáncer. Bueno, esto ya ustedes lo conocen, lamentablemente ahí quedó un poquito fuera de foco, pero esto no es nada nuevo, esto es lo que es el protocolo de tratamiento que obviamente desarrolló el grupo de Barcelona con respecto a la clasificación el BCLC, y que tiene que ver obviamente con los distintos estados del hepatocarcinoma y el tratamiento que se postula para cada caso. Como bien sabemos, si bien es cierto, hace unos 10 años atrás esto era dividido en base a los tratamientos que podían ser curativos y los que no podían ser curativos o paliativos, pero la verdad es que hoy en día se considera que todos estos tratamientos son efectivos en prolongar la sobrevivencia, ¿ya? Aún, si bien es cierto, el trasplante es un tratamiento que se puede considerar curativo, aún no es considerado como tal. ¿Por qué la dificultad para un tratamiento efectivo? Bueno, como todo cáncer, el cáncer es muy heterogéneo en general. Tiene una tasa, en general, el hepatocarcinoma tiene una tasa de mutacional relativamente alta, no comparable obviamente al melanoma, que es mucho más, pero eso lo hace dificultoso para encontrar terapias específicas o terapias blanco que nos permitan un buen control de la enfermedad.
Como puede ver, esta figura que es del libro del doctor Augusto Villanueva, del Monte Sinaí, que él es un gran investigador lo que es en el hepatocarcinoma, principalmente la parte de oncología molecular. Y obviamente, si bien es cierto, esto ya no es el primero que dijo esto, el doctor Jordi Brooks, el año 2016, en el Congreso La Ley, lo vuelve a decir, hay una heterogeneidad no solamente interpaciente, sino que intratumoral, y también hay una heterogeneidad intertumoral, es decir, hay diferentes clones que no solamente están en el mismo tumor en el hígado, sino que también las metástasis que se generan llevan obviamente otro potencial mutacional y genético que hace que debiera tener al menos un abordaje de tratamiento o terapéutico diferente. ¿Por qué muestro esto? Porque en general hoy en día existen en la oncología existen diferentes grupos de terapia. Está la terapia citotóxica, la que conocíamos todos antiguamente, que obviamente está los taxanos, en general otro tipo de fármacos que son más bien citotóxicos y que no discriminan entre las células normales y tumorales. Y están las terapias dirigidas. Esta es la terapia molecular dirigida, ¿ya? En la cual obviamente ustedes pueden ver, estas son rutas de señalización, las que pueden ver acá. Obviamente está la ruta de RAS-MAP, la ruta de PI3 quinasa con AKT, está la ruta también de Wnt beta-catenina con su receptor FITCEL. Todas estas rutas se han visto que están involucradas no solamente en el hepatocarcinoma, estamos hablando de los tumores en general, pero se han podido describir en el hepatocarcinoma. Esto obviamente ha llevado a que exista una complejidad importante en el desarrollo de fármacos específicos, porque ustedes pueden ver, si estamos hablando de heterogeneidad intra e intertumoral, es decir, no necesariamente un clon va a tener todas estas mutaciones y distintos clones van a tener distintas de estas mutaciones, no solamente a nivel de receptor, sino que también de la vía, de intermediario de la vía. En general, lo que yo les puedo decir es que estas vías son vías de señalización que existen, obviamente que algunas fueron muy importantes en la embriogénesis, otras son muy importantes sobre todo en la reparación de heridas, y que su funcionamiento normal obviamente no lleva a un tumor ni a un cáncer, pero cuando hay mutaciones, obviamente, esta desregulación lleva a lo que es la proliferación, la apoptosis, alteración de la apoptosis del ciclo celular, aumento de la síntesis proteica, obviamente ya la invasividad, y como vamos a ver más adelante, a la angiogénesis. La angiogénesis es algo que principalmente, más que del propio tumor internamente, tiene que ver con el estroma, con el entorno tumoral, ¿ya? Es por eso que uno dice, bueno, si yo tengo un fármaco quizá antiangiogénico, obviamente estoy apuntando solamente a una de estas vías, ¿ya? Si bien es cierto, los últimos, de última generación, obviamente, apuntan a varias de estas vías o de estos intermediarios, pero el problema de todo esto es que lo que hace principalmente, el efecto principal que tienen estos fármacos es en el estroma tumoral, donde hay una angiogénesis importante y en la que en el fondo nos va a dar después es el resultado de la invasividad. La siguiente. Aquí pueden ver otra vía que es la vía TERT, que tiene que ver con la telomerasa, con la mantención del telómero, obviamente, de regulaciones de la vía TERT, tienen que ver en general con la aparición de inmortalización, obviamente, y eso obviamente el desarrollo del cáncer posteriormente. Aquí hay dos vías que no vamos a entrar en detalle, pues estos son más bien por una clase de fisiopatología, hepatocarcinoma, que en el fondo está la vía de inhibición canónica y la no canónica. Estos estudios moleculares han llevado principalmente, esto no lo postulo yo, sino que está postulado por el mismo doctor Villanueva en su libro, que tiene que ver con la resistencia a las terapias en general de hepatocarcinoma, que el hepatocarcinoma se podría dividir en dos grupos desde el punto de vista molecular, en un grupo proliferativo y en un grupo no proliferativo. ¿De qué depende de eso? Ya dijimos, depende del paciente, pero también depende de la etiología. Cada etiología va a causar una mutación diferente en cada paciente. Esa mutación diferente en cada paciente va a afectar cierto tipo de vías de señalización y eso va a hacer que sea un cáncer más o menos agresivo. Por lo tanto, si uno quiere simplificar, aunque esto es tremendamente mucho más complejo, uno podría clasificar en un grupo proliferativo, no proliferativo. Los no proliferativos, que es un hepatocarcinoma obviamente mucho más diferenciado, en general con alfa-fetoproteína normal o levemente aumentada y con menos agresivo y que tienden a responder mucho mejor a las terapias, sobre todo a las terapias ablativas o locales.
y que estos pacientes deberían tener una mejor sobrevida, ¿ya? Y en este tipo de pacientes las vías principalmente afectadas, les vuelvo a insistir, las principalmente afectadas, porque son muchas vías las que pueden estar afectadas, son las vías Wnt beta-catenina y las mutaciones que tienen que ver con el gen de la beta-catenina. En cambio, en el proliferativo podríamos tener, aparte de muchas otras vías, podemos tener alterado principalmente las vías de AKT-mTOR, RAS-MAP y la vía de MET, ¿ya? Donde estos tumores se presentarían mucho más indiferenciados, más agresivos, con una alfa-fetoproteína mucho más alta y con mayor y más rápido de la recidiva. Esto, si bien es cierto, es un cuadro muy simplificado, es mucho más complejo, pero la idea de esta presentación es para dónde va el tratamiento en general del cáncer y también dónde debería ir tal vez el tratamiento del hepatocarcinoma. Eso nos hace plantearle una pregunta. ¿Estamos biopsiando poco? ¿Deberíamos biopsiar más? ¿Deberíamos ver más las características moleculares del hepatocarcinoma? Yo creo que, si bien es cierto, las normas actuales no son pro biopsia y no es necesario para el diagnóstico, y eso claramente lo sabemos, está demostrado, el diagnóstico es imagenológico, pero si tal vez queremos alcanzar unas terapias mucho más efectivas en este tipo de pacientes con mayor sobrevida, sí tenemos que ser un poquito más específicos en el estudio de cada uno de ellos. Y eso significa biopsiar. Bueno, ya en el grupo de Dr. Villanueva se está implantando mucho lo que es la biopsia líquida. Tratamiento. Todo esto fue una pequeña introducción ya para lo que es el tratamiento. En el tratamiento sistémico del hepatocarcinoma existen dos grandes grupos. Los antiangiogénicos, que cada día se desarrollan más y cada uno de ellos obviamente es capaz de funcionar sobre varios receptores, ya sea receptores que tienen que ver con el receptor de crecimiento endotelial, otros son inhibidores de MET, y en fin, entre más nuevo, obviamente más abarca el espectro con respecto a la inhibición de estos receptores de las vías de señalización. Como pueden ver, en el tratamiento se han intentado múltiples estrategias, principalmente que tienen que ver algunas todavía están en fase 1, otras están en fase 2, tienen que ver la implantación de adenovirus, DNA plasmidial, otros péptidos antígenos. Aquí tenemos por el otro lado los blancos tirosina quinasa, que son los antiangiogénicos, que son los que vamos a conversar más y nos vamos a expandir un poquito más en esta presentación. También está la inmunoterapia con anti-PDL1, con anti-CTLA4, que hay unos nuevos protocolos que están en marcha, y la inmunoterapia adoptiva, que hay unos trabajos sobre todo de grupos asiáticos que tienen que ver con los TILs, que son los linfocitos intratumorales, o los linfocitos modificados genéticamente también contra el hepatocarcinoma. Esto estamos hablando de terapia, en general, todas estas terapias están muy experimentales. Yo creo que la inmunoterapia, en lo que referencia a los anti-PD1, que obviamente estamos esperando que salgan los resultados del último trabajo con nivolumab, pero en general la terapia actual, ya sea de primera o segunda línea, principalmente son los inhibidores de tirosina quinasa o antiangiogénicos. Terapia antiangiogénica. Bueno, como les dije anteriormente, aquí están los receptores de las vías moleculares, tenemos el factor de crecimiento endotelial, tenemos también por otro lado el factor de crecimiento de plaquetas, tenemos la vía Wnt, tenemos la vía, etcétera. Eso, la idea es que nos vamos a poder variar harto si nos dedicamos a estudiar esta parte molecular. Y como ustedes pueden ver, con unas pequeñas letras están sobre qué blanco actúan los antiangiogénicos, que son los que están acá. Aquí tenemos el sorafenib, que es el más conversado. También está el bevacizumab, que es un anticuerpo anti-receptor de crecimiento endotelio vascular, y como pueden ver aquí diferentes rutas a las cuales están afectando. Lamentablemente se nos fue de contexto la imagen. Esto es lo mismo, aquí se puede ver el sorafenib, contra qué actúa, contra el factor de crecimiento endotelial, en general, y el regorafenib, además de lo que actúa el sorafenib, amplía un poquito su espectro con respecto a algunos mediadores de la ruta RAS. Por lo tanto, en el fondo, aquí van orientados estos fármacos a disminuir la proliferación, a disminuir la sobrevivencia y obviamente a controlar principalmente la angiogénesis. Pero, ¿cuál es la duración realmente de los fármacos? ¿Por qué los fármacos antiangiogénicos en general, si ustedes pueden ver, si bien todos aportan tiempo de sobrevida, ¿por qué la sobrevida es tan corta? Porque tenemos primero que nada que
Como dije anteriormente, molecularmente estas son las rutas que están afectadas son muy pleiotrópicas y es un sistema demasiado redundante, es decir, algunas vías son capaces de suplantar o en el fondo de compensar el bloqueo de las otras vías y esto hace que aunque uno bloquee vías de angiogénesis, hay otras vías que son capaces de eh, balancear esta inhibición y progresar posiblemente con la angiogénesis. Por lo tanto, si uno piensa y es un poco pesimista, tal vez nunca logremos inhibir completamente la angiogénesis y lo que sí vamos a ir logrando, obviamente, son mayor sobrevida. ¿Ya? Y eso es en el fondo lo que se basa el tratamiento. Además, tenemos que considerar que las mutaciones que ocurren en un clon o en un tumor, estamos hablando de 300 mutaciones diarias en general, y obviamente con respecto a la metástasis también es muy importante que ustedes se queden con el concepto que uno dice, en general cuando uno ve la imagen y dice, hay metástasis en el escáner, no hay metástasis, pero la metástasis se puede dar incluso cuando uno se está desarrollando el tumor primario. Y eso está completamente demostrado, que las metástasis se pueden dar cuando se origina el primario, ya está la metástasis y estamos en un estado durmiente. Y cuando se desarrolla la metástasis, al desarrollarse el tumor primario, se desarrolla el estroma y el estroma es capaz de, a través de sus metabolitos y por vías también paracrinas, por decirlo así, dar la comunicación y los sustratos necesarios y el ambiente necesario a la metástasis para que ésta se desarrolle. Y lo otro también importante quiero que ustedes sepan que la inmunovigilancia es altamente eficiente, muy eficiente. Solamente el 0,1% de las metástasis dan lugar a metástasis, ¿ya? Para que vean la eficiencia del sistema inmune. Bueno, molecularmente ustedes pueden ver que el sorafenib y el regorafenib son prácticamente muy similares, solamente en el segundo anillo bencénico que tenemos un grupo fluoro en posición ortometa para, en posición para, ¿ya? Y obviamente eso lo hace tan importante a la vez de inhibir la misma ruta del sorafenib, inhibir otras rutas adicionales. Aquí el nuevo fármaco que es el levantinib y el carboncintinib, ¿ya? El metabolismo, prácticamente, yo no voy a entrar en detalle de cada uno, pero prácticamente todos estos fármacos se metabolizan en el hígado por vía P450. Por eso que los protocolos con estos fármacos se pide idealmente pacientes con Child A, ¿ya? Por esto, porque principalmente el metabolismo es prácticamente completamente hepático, obviamente pasan por etapas de oxidación, de gluconeogenación. La principal vía de excreción es fecal, prácticamente sobre el 60%, y el otro restante vía urinaria. ¿Cuáles son los efectos adversos? Lo mismo, son prácticamente lo mismo para todos. Síndrome de pie-mano, que incluso hay estudios que eso lo relacionan con buena respuesta. Está la hipertensión arterial, ojo con estos pacientes, que recordemos que muchos del paciente en el caso nacional son diabéticos, son pacientes obesos, son hipertensos, son pacientes deteriorados desde el punto de vista vascular. Por lo tanto, estos pacientes que van a entrar al tratamiento, uno debería tener en cuenta los antecedentes médicos, los antecedentes mórbidos y, si es necesario, hacer algún estudio cardiológico o vascular antes de iniciar el tratamiento. También está la fatiga, la diarrea, la baja de peso, anorexia, náuseas, vómito. ¿Qué es lo que tenemos en primera línea hoy en día? Ustedes ya lo conocen, el primer estudio que salió el año, si no me equivoco, 2007, el estudio Sharp, por el doctor Jovet, en la cual obviamente el protocolo era sorafenib versus placebo, y esto es lo que generalmente la comunidad científica lo recibió no muy bien, porque si ustedes pueden ver contra placebo, la sobrevida era prácticamente de 3 meses. Lo que mirado desde el punto de vista oncológico, eso no es tan poco, ¿ya? Y eso es importante que lo sepa. Además, el tipo de paciente que se ocupó en este estudio era paciente principalmente muy deteriorado, generalmente pacientes con mayor invasividad, compromiso tumoral. Por lo tanto, de hecho hay estudios o hay trabajo en la cual se hizo como una especie de división de estos pacientes, los que eran en etapa intermedia, que no estaban aptos de terapia ablativa o habían progresado por las terapias locales, y se vio que la sobrevida era mucho mayor. Pero como estamos hablando en pacientes con enfermedad avanzada, nos podemos quedar que son 3 meses de sobrevida, y obviamente que eso es lo que importa como dato duro. Otro fármaco que está como primera línea en este momento es el estudio Reflex, ya que se hizo con levantinib versus sorafenib. ¿Y qué se vio? Que en realidad entre los dos no había mucha diferencia.
Si ustedes me preguntan, principalmente, yo no trato obviamente los hepatocarcinomas, pero si ustedes me preguntan, la verdad es que uno se queda generalmente a veces con el fármaco más conocido. Si no hay un aporte importante en la sobrevivencia, eh, la verdad es que uno podría pensar que se queda con el primario. La verdad es que tampoco hay mucha diferencia en efectos adversos y en ninguna otra categoría. ¿Y cuál es la diferencia? Es que los autores principalmente fueron de Oriente, ¿ya? En cambio, los autores del sorafenib fueron de Occidente. Pero en general no hay tanta diferencia. Este es un poco lo que se hizo con respecto a los pacientes irresecables. Levantinib, aquí está la sobrevivencia, no fue significativa. Levantinib fue de 3,6 meses, en cambio con sorafenib 12,3 meses. ¿Qué es lo que tenemos en segunda línea? Está el estudio Resource, que fue en 2015, obviamente, hecho por el grupo del doctor Jordi Brooks. Como ustedes pueden ver, este es un estudio de segunda línea en aquellos pacientes que pudieron tolerar el sorafenib y que a pesar de eso, obviamente, progresaron. ¿Ya? Aquí es imprescindible que se sepa que estos pacientes necesitan, obviamente, haber tenido tratamiento previo con sorafenib. Yo he escuchado mucho eso de decir, ocupemos inmediatamente el regorafenib, pero estamos perdiendo la efectividad de la segunda línea, porque en el fondo no se trata de esto de saltarnos tratamientos, lo que se trata de esto es de controlar la enfermedad, pero también dar sobrevida al paciente. Y si nosotros lo que estamos haciendo es, en el fondo, adelantar las líneas, la verdad es que la sobrevida que le vamos a aportar es la misma que en un momento lo estábamos aportando con el sorafenib. Por lo tanto, aquí lo importante es no saltarse la línea. Si bien es cierto, recuerden que hay un grupo importante de pacientes que tienen que ser suspendida la terapia por los efectos adversos, por lo tanto, lamentablemente esto no puede obviamente ser considerado en todos los pacientes. Es de ahí que uno dice a quiénes le damos realmente antiangiogénico, a quiénes no, y cómo podemos solucionar esto. Bueno, hay algunos estudios que se están iniciando recientemente que tienen que ver con farmacogenómica, que lo estamos haciendo en la Universidad de Chile. La verdad es que estamos iniciando recién. Y en el fondo lo que significa esto es hacer un estudio de polimorfismo de varios genes que tienen que ver con las reacciones adversas a estos fármacos y por lo tanto nosotros en algún momento tal vez tenemos una herramienta para definir en quiénes sí y en quiénes no, o en quiénes podría responder mejor y en quiénes no responden sencillamente, y si le hacemos realmente entrar al paciente a este estrés, porque todas las quimioterapias, si ustedes preguntan, son un estrés y a un gasto económico importante. Este es el estudio Celestial, ya que el último con el carbonsatinib, que también es otro fármaco efectivo, la efectividad también es muy comparable al sorafenib, les vuelvo a insistir, si uno compara en una línea horizontal la efectividad de estos antiangiogénicos, la verdad es que como tal la efectividad es prácticamente la misma, ¿ya? Pero lo importante es saber cómo usar y cómo hacer que el paciente los pueda utilizar de la mejor forma para lograr el mejor tiempo sobrevida. Como pueden ver aquí, la sobrevida versus placebo, también en pacientes que previamente fueron tratados con terapia de primera línea y que progresaron, y primero que nada que la toleraron y progresaron, es de 10,2 meses versus 8 meses, ¿ya? O sea, son 2 meses de sobrevida más que obviamente se plantea como terapia de segunda línea. Y este estudio, que es un anticuerpo antirreceptor de factor de crecimiento endotelial, que es el ramucirumab, es el estudio REACH-2 y en el fondo es un estudio que está enfocado principalmente a aquellos pacientes, como les dije anteriormente, serían aquellos pacientes que son más bien de un hepatocarcinoma proliferativo, ¿ya? Es decir, con alfa-feto igual o sobre 400. Ahora, estas clasificaciones que yo estoy mostrando, la verdad es que es una forma de ilustrar, pero la verdad es que no está protocolizado así, ¿ya? Pero la idea es que en algún momento esto va a llegar a protocolizarse de esa forma, porque hay que ver de qué forma nosotros podemos enfocar el mejor tratamiento, como vamos a decir, en el caso del paciente. Y se pudo ver que en aquellos pacientes que tenían altos niveles de alfa-fetoproteína, el tratamiento podía funcionar un poco mejor, pero ven, como ustedes pueden ver, sigo insistiendo, siguen siendo sobrevidas marginales. Lamentablemente esto es una figura muy redundante, no se ve bien, pero les voy a explicar de qué se trata. ¿Cuál es el mecanismo de resistencia importante que tienen los antiangiogénicos en general? Los antiangiogénicos lo que hacen en el fondo, el hepatocarcinoma es un tumor altamente irrigado, vascularizado, ¿ya? Y uno
ya sea por técnica ablativa, ya sea por la quimioembolización o por embolización, lo que hace es matar de hambre, por así decirlo, el tumor, afectando su irrigación. Por otro lado, este es un tumor que se adapta muy bien a la hipoxia y tiene unos genes que se llaman HIF, que se llaman factores inductores de hipoxia, que tienen los HIF 1 alfa y 2 alfa, y que lo que hace que una vez que se provoca la hipoxia, esto también es la otra causa de por qué responden por poco tiempo los antiangiogénicos, porque se activan estos genes y estos genes tienden a hacer muchas cosas importantes. Por un lado, vuelven a mejorar lo que es la angiogénesis o a realzar la angiogénesis. Por otro lado, activan la vía Warburg, que es la vía glicolítica. Y la vía glicolítica obviamente es una vía que es capaz de gatillar el cáncer en general, pero también el hepatocarcinoma, por supuesto, para obviamente obtener energía, una vía muy ineficiente, pero muy rápida y fácil para el tumor, y por el otro lado también intermediarios para la síntesis proteica. Por lo tanto, cuando nosotros atacamos el hepatocarcinoma desde el punto de vista antiangiogénico, lo que también hacemos, aumentamos su agresividad. Entonces uno podría esperar, la verdad es que he visto trabajo en literatura, pero uno podría esperar, ¿hasta cuándo damos los antiangiogénicos? ¿Hasta cuándo los damos? Bueno, uno dice, no, es que hasta que las imágenes a través de MRCIT o RECIT se vea progresión. Yo tal vez podría ser un poquito más, y decir hasta cuando HIF aumente. Y ahí estamos hablando tal vez de muchos meses antes de que se vea progresión radiológica. Pero eso, insisto, eso es materia de estudio. La siguiente, bueno, aquí voy a hacer un resumen principalmente de los trabajos. Desde el 2007 tenemos el estudio CHARP el del Asia-Pacífico con sorafenib, y estoy progresando, como ustedes pueden ver, trabajos con el sunitinib, vivavenib, todos trabajos negativos, obviamente, en cuanto a la sobrevida. El REACH también está acá, que en un principio fue negativo como tratamiento para el hepatocarcinoma, pero se vio que en un grupo muy seleccionado de aquellos pacientes con alfeto muy elevada tenía resultados positivos. Y aquí los últimos fármacos que están saliendo, el REACH2, que fue el último trabajo, que se reinventó en realidad este fármaco. ¿Ya? Y obviamente el 2017 con el levantinib. Eso es con respecto a la antiangiogénesis. Esto ya mucho más breve. La verdad es que si bien es cierto, la inmunoterapia sigue siendo un ámbito muy prometedor, que apela, en general no apela a vías moleculares, sino que más bien apela a la inmunovigilancia del paciente. Por lo tanto, ojo con los diabéticos, ojo con los cirróticos, que para eso necesitamos pacientes que tengan una buena capacidad de inmunovigilancia, es decir, que tengan buenos niveles de linfocitos T citotóxico CD8 positivo, que tengan una buena capacidad en general de un buen número de natural killer, y como se ha visto ya en este grupo de pacientes hay trabajos que dicen que son pacientes que son en el fondo inmunodeficientes desde el punto de vista de la inmunidad celular. Por lo tanto, ojo con ese grupo de pacientes. Bueno, esto lo vamos a saltar porque obviamente son los factores telerogénicos, pero lo vamos a saltar porque eso es lo que ya en el fondo es la progresión del cáncer. Esto es una imagen, es una figura que tal vez es para esquematizar o simplificar un poquito en que va enfocada la terapia anti-PD1. Como ustedes pueden ver, la célula tumoral tiene este ligando anti-PDL1, obviamente el linfocito T citotóxico tiene el anti-PD1, y lo que hace en el fondo la terapia, estos fármacos que son el nivolumab por un lado y el pembrolizumab, que son anti-PD1 y anti-PDL1, que se llaman los anti-checkpoints, lo que tienen que hacer es, lo que hacen en el fondo es bloquear estos ligandos y receptores, y eso hace que la linfocito T citotóxico reconozca como extraño y obviamente ataque al tumor. También se hicieron protocolos en algún principio con los anti-CTLA4, que tienen que ver más bien con los T reguladores y con la regulación, y en un principio no dieron buenos resultados por los efectos de toxicidad muy alta, que eso fue un estudio del doctor Sangro que hizo el año, si no me equivoco, 2011, si no me equivoco con la fecha, pero se volvió a reinventar el anti-CTLA4 y hay nuevos protocolos que hacen el uso de anti-PD1 más anti-CTLA4 que están en marcha en este momento en varios centros. La Católica, a cargo del doctor Garrido, si no me equivoco, la doctora Baraja en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, y obviamente aún no inician estos reclutamientos, pero la idea es potenciar por ambas vías de checkpoints el efecto del tratamiento para el hepatocarcinoma. Bueno, este es el estudio con nivolumab,
Es un estudio fase 2, fase 1, fase 2. Estamos esperando. ¿Por qué no se recomienda todavía, si bien es cierto, se aprobó por la FDA, por qué no lo postulamos con drama de segunda línea? Porque no está todavía el resultado del estudio fase 3. Se supone que el estudio fase 3 debería haber sido abierto ya en octubre del año pasado, pero aún no sabemos cómo le fue, en realidad, en el fase 3, donde se considera terapia de primera línea versus sorafenib. Y como pueden ver en este estudio Checkmate que se hizo en conjunto en países de Europa, Estados Unidos y Asia, se ve que hay en general, hay una, si bien es cierto, la respuesta completa o parcial no son muy importantes, sí se ve que hay una enfermedad estable prácticamente en un 60% con una sobrevida en promedio de 16 meses. Eso le vuelvo a insistir, ese es un fase 2. Por lo tanto, en resumen, lo vamos a dejar acá, de primera línea, uno lo que podría decir que está sorafenib, primera línea, y el levantinib. ¿Ya? Como segunda línea tenemos regorafenib, el carboncidinib, y tercera línea, bueno, eso todavía, el levantinib todavía no se ha puesto como tercera línea, se supone que cuando no se usa el levantinib en líneas previas se postula como tercera línea, pero eso la verdad que yo me quedaría solamente como primera y segunda línea, cualquiera de esto, y este como primera línea en caso de que no se pueda ocupar el sorafenib, o sea más fácil en algún país ocupar el levantinib. ¿Qué es lo que se está haciendo hoy en día? Como le voy a insistir, la verdad es que tal vez la mejor terapia va a ser combinada, es decir, se va a utilizar un antiangiogénico más inmunoterapia, como en el caso que salió recientemente publicado en el World Journal of Gastroenterology por el doctor Kudo, que es uno el que lleva la parte asiática con respecto al hepatocarcinoma en cuanto a protocolo, en la cual se combina lo que es el uso de antiangiogénicos como levantinib más anti-checkpoints PD1 y PDL1. Aquí pueden ver que cuando se combinan ambos en relación a por separado, hay una mejor sobrevida en este caso. Siempre esas sobrevidas son de meses, por favor. No consideremos que son de años, estamos hablando de meses. ¿Ya? Aquí hay un resumen que no se ve, pero si ustedes pueden buscar estudios sorafenib o van a la página de cáncer Estados Unidos, pueden ver que la cantidad de trabajo hoy en día con antiangiogénicos, con anti-checkpoints es enorme. Hay muchos en fase 1, muchos en fase 2, pero la mayoría negativos. En conclusión, porque le vamos a dar paso al doctor Russo, el seguimiento, ¿cuál es la mejor herramienta? ¿Cuál es el mejor tratamiento? Aquel que no se usa. Es el mejor tratamiento. Entonces, el seguimiento del paciente cirrótico y diagnóstico precoz del hepatocarcinoma son claves para lograr una mayor sobrevida. Eso estamos, yo creo que todos de acuerdo, incluso en estados tempranos. Y lo otro importante también que hay que considerar que cuando ya tenemos hepatocarcinoma, incluso en estados tempranos de la enfermedad, no existe tratamiento que asegure su curación. Dada la gran heterogeneidad tumoral, las terapias sistémicas tienen un limitado impacto en el control de la enfermedad y hacen falta más estudios preclínicos y clínicos que nos permitan elegir mejor terapia sistémica para cada paciente. Si bien es cierto, la inmunoterapia presenta un panorama prometedor, aún faltan estudios de fase 3 para que se considere una alternativa válida y tal vez el mejor tratamiento, como dije anteriormente, va a ser una combinación de ambos tipos de tratamiento. Y lo otro, falta más estudios preclínicos. Parece que me salté aquí. Acá. Dije lo mismo. ¿Es posible concluir los avances? Bueno, la otra pregunta que dije anteriormente. ¿Se debe biopsiar más? Dice, ¿el seguimiento por imagen es tardío para decidir la progresión de la enfermedad? Eso es otra pregunta que yo dejo al público, a la gente que se dedica al tema. Necesitamos de un seguimiento molecular efectivo para decir cuándo y el porqué de una terapia. Y se necesitan, esto es muy importante, yo creo que cuando se trata de cáncer o en general de todas las enfermedades, pero principalmente enfermedades sensibles como esta, se necesitan esfuerzos colaborativos. Los recursos en Chile en general son muy escasos, cada día cuesta más ganarse un proyecto, porque si bien es cierto, antiguamente existían dos grandes universidades, que era la Universidad de Chile, la Universidad Católica o la Universidad de Chile, la Universidad Católica, ahora hay muchas universidades privadas y que están haciendo muy buena calidad de investigación. Por lo tanto, ganarse un proyecto es recontra muy difícil. Por lo tanto, así como lo han hecho en Europa y en muchos países en los cuales grupos que son antagónicos ahora trabajan en conjunto, nosotros lo que deberíamos hacer es lo mismo. Se necesitan esfuerzos colaborativos sin barreras, de centro, ni especialidades. Aquí no se trata de quién es oncólogo, quién no es oncólogo, o quién es gastroenterólogo, y nadie va a ocupar el sitio de ninguna otra especialidad, pero sí colaborar. Tampoco deberían haber barreras de universidades para lograr mejores y más rápidos resultados. Bueno, esto yo creo que es el fin de la presentación.
A continuación los voy a dejar con el doctor Moisés Rusos. El doctor Russo es un eminente radioterapeuta. Él viene de la Fundación Arturo López Pérez y nos va a mostrar su experiencia en el tratamiento con radioterapia en el hepatocarcinoma. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación hoy día. Voy a mostrar algo de información con respecto a radioterapia, que es una de las especialidades que anteriormente no tenía un rol muy importante en el tratamiento del carcinoma hepatocelular, pero donde han habido una gran cantidad de estudios en la última década, que es la razón por la cual varios de nuestros pacientes los estamos tratando con esta modalidad terapéutica. Estas son algunas de las cosas que vamos a ver. Existían anteriormente limitaciones y complejidades para la radioterapia con un dogma de que el hígado era un órgano que no se podía irradiar. Esto principalmente por algunos trabajos relativamente antiguos ya, del año 65, del año 91, que mostraban que intentar irradiar el hígado en dosis que fueran biológicamente efectivas tenía un riesgo importante de una enfermedad hepática inducida por radiación. Ahora, hay complejidades particulares además desde el punto de vista del radioterapeuta. Primero, que este es un órgano que se mueve, es un órgano que además de moverse tiene deformación, tiene rotación. No es tan fácil ver las lesiones hepáticas en un cone beam, que es un examen que uno hace al momento del tratamiento. Los tejidos luminales que hay alrededor del hígado son órganos en riesgo para la radiación y además pueden variar durante el tratamiento desde el punto de vista de su anatomía. Y que hay algunas toxicidades que en el caso de que ocurran muchas veces tienen que ser resueltas por otro especialista. Esto significa que desde el punto de vista de la radioterapia nosotros evaluamos en general cuál es la probabilidad del control local y la probabilidad del daño a un órgano. Uno puede ver de que la probabilidad del control local en general se mantenía por debajo de la probabilidad de estar causando un daño a la persona. Ahora, hubo un cambio tecnológico importante. La mayoría de todos estos estudios, como les mostré, tienen más de 30 años. ¿Qué pasó? Que en general los pacientes se trataban con máquinas que se veían así. Estos son equipos que uno podría ver todavía funcionando en algunos centros en Chile, por ejemplo. Y actualmente los equipos que estamos utilizando son equipos bastante más modernos, con tecnología que no se compara a la que existía ni siquiera hace 10 años. Esto nos permite hacer tratamientos en que la planificación, que anteriormente ocurría cuando uno ve estos estudios antiguos, la planificación ocurría de esta forma, mirando, digamos, una radiografía, una planificación bidimensional. Actualmente, digamos, uno en general planifica utilizando toda la anatomía del paciente para poder definir qué es lo que uno está haciendo, cuáles son los órganos en riesgo y cuáles son las dosis y a los distintos volúmenes que ese paciente va a recibir. Ahora, esto llevó a uno de los primeros trabajos, este está publicado el año 2000, en donde se hizo un intento de escalar focalmente radiación en pacientes con enfermedades malignas intrahepáticas que no fueran resecables. Y uno puede ver, este es un trabajo de radioterapia con una inyección intraarterial de fluido de oxoridina. En este caso eran 27 pacientes, 16 pacientes con metástasis hepática, una mediana de edad de 56 años, una mediana de tamaño tumoral de 10 centímetros, escalando la dosis individualmente, tratando de mantener un riesgo de enfermedad hepática inducida por radiación relativamente bajo. Piensen que esto es un estudio de hace casi 30 años ya. Y mostró que la radioterapia al parecer era factible, pero una de las cosas que fue interesante que mostró era que la sobrevida de los pacientes era más de lo que estaban esperando para el perfil de paciente que estaban viendo en ese tiempo. Ahora ustedes pueden ver en este tiempo pacientes irresecables con tumores de 10 centímetros, en tumores hepáticos primarios, una mediana de sobrevida de 11 meses. El doctor Iracheta acaba de mostrar en todos los trabajos actualmente de terapias nuevas la mediana de sobrevida en esos pacientes 10 meses, 10 meses, 10 meses, 10 meses. Y mostró también que había una cierta importancia de la dosis. En este tiempo, las dosis biológicamente efectivas cuando estaban pasando por sobre los 70 Gray eran dosis que al parecer eran significativamente mejores para los pacientes. Indicios de que con la nueva tecnología tal vez se podían lograr mejores cosas. Esto llevó a hacer un estudio fase 2 que mostraba exactamente en este tipo de pacientes, pero ahora 128 y un estudio controlado, bastante más prolijo, medianas de sobrevida en este contexto en general 17 meses en metástasis colorectales, 13 meses en colangiocarcinoma, 15 meses en hepatocarcinoma, bastante superior a lo que eran las sobrevidas históricas en estos pacientes.
La planificación de estos pacientes fue de esta forma, era con tecnología de hace 15 años casi, donde uno puede ver, digamos, una tecnología planificada con 3D, es algo relativamente rudimentario actualmente, cualquier centro en Chile podría hacer este tipo de tratamiento, donde uno ve, digamos, que las dosis de radiación ya se encuentran enfocadas en algún lugar del hígado y el resto del hígado solamente recibe algunas dosis parciales. Ahora, ¿cómo aumentar la dosis entonces sin toxicidad? Viendo que teníamos estos indicios de que una mayor dosis podía tener mayor efectividad, pero también teníamos el conocimiento de que las mayores dosis en el hígado podían causar toxicidad hepática. Cuando nosotros hablamos de mayor dosis, menor toxicidad, estamos hablando de intentar una dosis más conformal. ¿Y qué es la conformalidad? En general, pasar de dosis que anteriormente se hubieran entregado de esta forma a dosis que se hubieran entregado de esta forma, acercándose más al tumor, a dosis que actualmente con la tecnología actual en general entregamos a no más de 5 milímetros alrededor de la zona tumoral. Uno puede ver acá un ejemplo de dos tipos de tratamiento con tecnología relativamente moderna. El primero de acá es un tratamiento con tecnología IMRT convencional. Este es un tratamiento con tecnología de volumétrica de radioterapia y uno puede ver que las curvas de dosis intermedia en uno de estos casos cubre más del hígado que en el otro. Esto se puede ver también en algunas de las otras imágenes donde uno puede ver de que aquí tenemos esta curva que está cubriendo hígado sano y en este lado esta curva no la vemos. Ahora, mayor tecnología da entonces mayores posibilidades y esta mala razón terapéutica que no permite, digamos, un importante control local o la probabilidad de control local requería dosis bastante más altas que la probabilidad de daño, se fue invirtiendo a lo que es en la mayoría de los tumores que tratamos con radioterapia, en que la probabilidad de causar un control local de la enfermedad es bastante menor que la probabilidad de estar causando una complicación. Y actualmente uno dice que en general en un hepatocarcinoma de tamaño razonable, con tecnología avanzada, la probabilidad de lograr el control local de la enfermedad es muy alta en relación a una muy baja probabilidad de causarle un daño al paciente. Ahora, ¿qué se requiere para hacer este tratamiento? En general, uno está hablando varias condiciones que un radioterapeuta debe conocer, el tipo de dosis que se da, cómo se planifica, qué tipo de equipos requiero para poder hacer esto, que no son equipos exactamente como los convencionales, y qué maniobras yo tengo que ocupar para lidiar con el movimiento, las rotaciones y estos otros aspectos de tratar el hígado que son distintos que tratar algunos otros órganos en radioterapia. Con esta información, este es un estudio fase 1, de dosis individuales de radioterapia de muy alta dosis por fracción en pacientes con carcinoma hepatocelular y colangiocarcinoma, y uno puede ver nuevamente las probabilidades de sobrevida de los pacientes en general medianas de 12 meses o 15 meses, y esto ya es con radioterapia estereotáxica, muy altas dosis por fracción, en general no más de 6 tratamientos hechos con radioterapia. Esto llevó a estudios fase 1, fase 2 secuenciales. ¿Y qué fue lo interesante de estos trabajos? Obviamente no es fácil reclutar a estos pacientes, existen varias terapias competitivas en todas las fases en que el tumor es más fácil de tratar, pero en las fases en que es más difícil de tratar, ustedes pueden ver acá, este trabajo son pacientes en que un 55% de los pacientes tienen trombosis vascular, la mediana tumoral de tamaño son 7 centímetros. Este trabajo empezó ya a mostrar que con radioterapia estereotáxica de muy altas dosis, en general uno espera un control local de por lo menos un 80%. Uno sabe que hay una importancia de la dosis, una dosis tiene que ser en general biológicamente efectiva mayor a 30 Gray, y algunos aspectos interesantes son que la mediana de sobrevida para este grupo de pacientes de muy mal pronóstico es de alrededor de 17 meses. Hay una curva de aprendizaje, por supuesto, como cualquier terapia que no es completamente estandarizable, sino que en algo es también operador dependiente. Y uno puede ver de que la trombosis obviamente es un factor de mal pronóstico, pero aún así en los pacientes con trombosis la mediana de sobrevida es de 12 meses. Esto ha llevado a una expansión importante de la radioterapia. Uno puede ver, digamos, varios estudios prospectivos con un gran aumento en esta curva de la cantidad de publicaciones que incluyen los términos radioterapia y tumores hepáticos. Esto es solamente al año 2010, pero actualmente, digamos, es algo que ustedes pueden buscar fácilmente en las bases de datos científicas, y múltiples estudios observacionales de distintos centros que ya están ocupando esta terapia en forma usual, donde principalmente lo que uno ve es que el control local con radioterapia de un hepatocarcinoma es alrededor de un 90%.
Y la toxicidad grado 3, principalmente reflejada por elevaciones de pruebas hepáticas, pero no necesariamente cambios de Child-Pugh, llega a menos de un 15% en la gran mayoría de los pacientes. Esta revisión del año 2018, que lo que hizo fue mirar a distintos niveles de dosis en distintos trabajos que tenían una buena calidad de reporte, muestra lo que uno espera en general, que es que con radioterapia el control del hepatocarcinoma en términos locales siempre está por sobre el 80%, independiente de que uno esté ocupando dosis bastante moderadas. Ahora, ¿existe un rol para la radioterapia en el manejo del hepatocarcinoma? Este es el diagrama usual que todos ustedes conocen del manejo del hepatocarcinoma, y existen posibilidades del uso de radioterapia en etapas un poco más tempranas, en pacientes que no son candidatos a resecciones, tampoco trasplante, tampoco ablaciones por radiofrecuencia. Utilizar radioterapia en forma definitiva. La radioterapia se puede ocupar como puente al trasplante. También es utilizable en pacientes que no son candidatos a quimioembolización, en pacientes que tienen invasiones vasculares, y de forma bastante importante la radioterapia también es un tratamiento que en una sola fracción de tratamiento en pacientes que están sintomáticos de una masa hepática, más o menos el 50% de ellos responden al tratamiento con disminución del dolor y mejoría de sus síntomas. Esto ha llevado a la inclusión de esto en algunas guías clínicas, por ejemplo las guías de la NCCN con respecto al manejo del hepatocarcinoma. Ustedes pueden ver que en pacientes que no son candidatos a trasplante, cuáles son todas las opciones locorregionales, y una de las especificaciones que se hace en la guía es que no hay una preferencia con respecto a una sobre otra. Ahora, ¿cuál es el beneficio de la radioterapia tal vez versus otras modalidades? Porque hay, digamos, muchas formas de tratar este tipo de tumores o de intentar su tratamiento. Voy a mostrar algunos pocos datos solamente. Este es un trabajo de radioterapia estereotáxica versus ablación por radiofrecuencia, un trabajo de investigadores de la Universidad de Michigan, 224 pacientes, 161 con ablación por radiofrecuencia, 63 con radioterapia estereotáxica. En general, una similar probabilidad de control local, pero cuando uno mira los tumores mayores de 3 centímetros, una mayor probabilidad de control local en los pacientes con radioterapia estereotáxica. En general, uno sabe que la ablación por radiofrecuencia, pasando ya los 3 centímetros, va disminuyendo por la forma del tratamiento, va disminuyendo su efectividad. En el caso de la radioterapia, las dosis pueden ser relativamente homogéneas en los bordes de lesiones hasta 10 o 12 centímetros. En el caso de radioterapia estereotáxica y quimioembolización, este fue uno de los primeros trabajos del año 2012 que comparó estas dos terapias, principalmente comparando qué pasa si uno hace radioterapia estereotáxica posterior a hacer quimioembolización. De 365 pacientes con quimioembolización, hubo 176 que no tuvieron resecciones o ablación posterior, 30 recibieron SBRT, 38 se seleccionaron en este trabajo como un grupo control, y estas son las diferencias de curva de control local en los pacientes con o sin radioterapia estereotáxica posterior a quimioembolización. Es bastante decidor, digamos, una tasa de control local sobre el 90% versus la tasa de control local relativamente modesta que tiene la quimioembolización en este grupo de pacientes. Este es otro trabajo, tomando el trabajo que les mostré anteriormente, pero ya, digamos, expandiéndolo a un protocolo institucional, en donde los autores ocupaban, esto es en el Mount Sinai, 103 pacientes con quimioembolización, algunos pacientes con radioterapia estereotáxica planificada en forma adyuvante, y otros pacientes con radioterapia estereotáxica como salvataje en pacientes que tuvieron progresión a la enfermedad posterior a quimioembolización. La mediana de tamaño de estos tumores es alrededor de 3 centímetros, y uno puede ver, cuando uno mira la cantidad de pacientes con respuesta completa, 43% de los pacientes en que la radioterapia se ocupa solamente como salvataje, un 80% de los pacientes en donde la radioterapia está utilizada en forma planificada como adyuvante posterior a la quimioembolización. Esta es la diferencia en sobrevida de ambos grupos. Como ustedes pueden ver, uno sabe que en los casos de los hepatocarcinomas, una gran cantidad de los pacientes tienen muerte por progresión local, y por lo tanto hay una probabilidad importante de que los pacientes se beneficien de una probabilidad de control local elevada. Esto era en radioterapia estereotáxica posterior a quimioembolización. Este es un trabajo de radioterapia estereotáxica en vez de quimioembolización. 209 pacientes, 84 con quimioembolización, 114 tumores, 125 con radioterapia estereotáxica, 173 tumores. Esas son las tasas de control local
de ambas terapias comparadas en un centro obviamente con mucha experiencia en ambos tipos de tratamiento. Toxicidad grado 3, 13% para los pacientes con quimioembolización, 8% para los pacientes con radioterapia. Hay que notar también de que la radioterapia estereotáxica es un tratamiento completamente ambulatorio. Ahora, estas ideas llevaron también, por ejemplo, a este trabajo de radioterapia estereotáxica posterior a quimioembolización o el uso de sorafenib. Este es un estudio randomizado publicado en JAMA Oncology. Ustedes pueden ver en pacientes con hepatocarcinoma y invasión vascular macroscópica. Los pacientes fueron 90 con trombosis portal, 45 pacientes fueron a sorafenib y 45 pacientes fueron a quimioembolización más radioterapia. Y uno puede ver, esta es la diferencia de progresión, 30 semanas de mediana diferencia de progresión cuando se ocupa en este contexto quimioembolización más radioterapia, 11 semanas solamente con sorafenib, que es consistente con lo que uno ve con los estudios randomizados de sorafenib en este subgrupo de pacientes de muy mal pronóstico. En términos de sobrevida global, en este trabajo también hubo una diferencia significativa, 55 semanas de mediana de sobrevida versus 43 semanas en el grupo solamente con sorafenib. 5 pacientes en el grupo de radioterapia pasaron luego a cirugía por downstaging, que puede hacer una diferencia importante para este subgrupo de pacientes. Y como puente a trasplante, este es un trabajo en el que tuve la suerte de participar, revisiones de las comparaciones de quimioembolización, ablación por radiofrecuencia o radioterapia en pacientes candidatos a trasplante. Uno puede ver la cantidad de pacientes que fueron a cada uno de estos grupos y básicamente en la sección de radioterapia lo que se hizo fue revisar, digamos, además cuáles fueron las dosis de radioterapia entregadas y su distribución de dosis y cómo se veían los tumores en el explante. Los resultados entre los distintos pacientes con respecto tanto a recurrencia como a sobrevida son similares entre todos los grupos. Y la radioterapia es una de las formas en que uno puede llevar a un paciente a puente a trasplante. Nosotros, por lo menos acá en la Fundación Arturo López Pérez, tenemos solo un paciente que hemos hecho radioterapia de puente y que el grupo de patología de la Universidad de Chile la llevó ya a trasplante a la paciente. Al parecer con una respuesta completa local en el explante en la radioterapia. Hay un estudio randomizado en curso de radioterapia estereotáxica versus sorafenib. Este estudio debiese estar terminando de reclutar en algún tiempo más. Ahora, solamente a modo de ejemplo traje 2 casos clínicos, uno de tratamiento definitivo. Esta es una paciente de 80 años con un tumor en que ustedes pueden ver relativamente extenso, 5 centímetros más o menos con invasión vascular. Esta paciente había pasado por 2 quimioembolizaciones previas. Nosotros le hicimos un tratamiento en el equipo que estamos utilizando para la mayoría de estos casos, un equipo CyberKnife. El paciente se acuesta en esta camilla. Estos son sensores del movimiento y la respiración del paciente. Este es un acelerador lineal que está montado en un brazo robótico que permite hacer un seguimiento del paciente en su respiración con unos fiduciales que uno le inserta en el hígado y por lo tanto más o menos esperamos tener una certidumbre de más o menos 1 milímetro alrededor de la zona que estamos irradiando. Ustedes pueden ver aquí esto cómo se ve. Este es el tumor que habíamos visto. Estas son dosis muy altas de radiación en esta zona y estas ya son dosis bastante bajas de radiación alrededor, por lo tanto es una terapia extremadamente conformal. Lo pueden ver en los distintos planos de cómo hay una parte del hígado que recibe dosis extremadamente bajas de radiación, que es nosotros lo que medimos previo al plan para saber que el plan tiene una factibilidad y que el riesgo de eventos adversos es bajo. Aquí tienen el plan un poco más de cerca para ver un poco cómo esto se ve. En esta imagen ustedes pueden ver insertados las marcas fiduciales. Estos son algunas inserciones que se hacen bajo TAC inicialmente para poder localizar el tumor y su movimiento durante el tratamiento. Déjenme ver si puedo poner esta imagen. Ahí. Así se ve el tratamiento. Ustedes pueden ver en una imagen esos fiduciales
tienen ese círculo pequeño alrededor porque el equipo los está siguiendo en tiempo real, por lo tanto el movimiento del paciente es algo de lo cual nos podemos hacer cargo para poder mantener la exactitud de lo que estamos tratando. Y al lado está el patrón respiratorio de esta paciente en particular, con lo que el equipo puede hacer un modelo para hacer este seguimiento. Esta es una imagen de mayo del 2016, previo al tratamiento. Esta es una imagen de septiembre del 2016, con respuesta completa al tratamiento en un tumor que era irresecable y su única otra opción era un tratamiento paliativo con sorafenib. Este es un segundo caso, un paciente que tratamos como puente a trasplante. Ustedes pueden ver acá la lesión. Un paciente que no se consideró que otra de las terapias fuera factible realizar en este caso. Nosotros insertamos acá algunos de los fiduciales cerca del tumor. Así es como se ve el tratamiento. Pueden ver una muy alta dosis en la zona del tumor y prácticamente todo el resto del hígado sin dosis importante de radiación. Así es como se ve esta terapia. Y es un paciente también con una respuesta completa clínica al tratamiento en un tumor que anteriormente se hubiera considerado paliativo. Estos pacientes siguen en observación clínica con más de un año de seguimiento. En conclusión, la radioterapia estereotáxica para un carcinoma hepatocelular es altamente efectiva en control local, con un control en la mayoría de los estudios por sobre un 80%. La toxicidad del tratamiento es baja para pacientes con función hepática Child A y para algunos Child B7. Nosotros tenemos hasta un paciente con Child B8 tratado, era papá de un colega que, digamos, podía entender bastante bien cuáles eran los riesgos del tratamiento y ese paciente lleva más o menos un año y medio de seguimiento posterior a su tratamiento. Las posibles toxicidades son poco frecuentes pero pueden ser severas, principalmente falla hepática, por lo tanto requiere un equipo multidisciplinario para poder tratar a estos pacientes. Y la radioterapia estereotáxica puede ser utilizada como un puente a trasplante en este grupo de pacientes de bastante mal pronóstico, en general sin otras buenas terapias disponibles. Muchas gracias por la invitación. Bien, antes de pasar a las preguntas a nuestros dos ponentes, vamos a invitar a la señorita Claudia Morris, quien es químico farmacéutica, especialista en salud pública, quien nos va a hablar sobre cómo obtener beneficio de las prestaciones de programas valorados, no GES, para tener acceso a productos oncológicos de alto costo, porque existe un aporte gubernamental para estos tratamientos. Adelante. Bueno, mientras pone la presentación, buenos días. Lo interesante que ocurrió este año, y quizás para quienes están más familiarizados con los hospitales y el sistema público de salud, es que este año hubo una actualización en el PPV no GES. No sé si alguien ha escuchado de qué se trata el PPV no GES, pero el PPV no GES es un programa de prestaciones valoradas no GES que se tiene por codificación intervenciones y tratamientos que no están codificados en, por ejemplo, el GES, Ley Ricardo Soto u otros programas ministeriales, ¿ya? Lo interesante de este programa es que para este año fueron codificados muchas terapias que están relacionadas con el cáncer a raíz de este ambiente mediático que hay con la Ley Nacional del Cáncer y donde impacta directamente el cáncer de hígado, puesto que para este año fue codificado sorafenib en uno de los códigos que se llama inhibidores de tirosina quinasa de alto riesgo, ¿ya? Bueno, como les comenté, este programa es un programa que se encuentra dentro de FONASA, es un presupuesto que concebe FONASA y que se encuentra para codificaciones que se van presupuestando de un año para otro. Es decir, FONASA llama a los servicios de salud, estos a las instituciones y de acuerdo a la casuística de los hospitales, es que se va definiendo un arancel para esas prestaciones o también un presupuesto anual para el uso de esas prestaciones, ¿ya? Para el caso de... perdón. Bien. Como les comentaba entonces, el año 2018, en un proceso que fue muy confidencial desde FONASA a los servicios de salud, es que se solicitó que los comités de farmacia, junto con algunos comités oncológicos principalmente, fueran presupuestando pacientes para presupuestar cierta cantidad de dinero para el año 2019 en estas intervenciones, ¿ya? Ahora bien, para solicitar este tipo de presupuesto o trabajarlo con el comité de farmacia es que hay un proceso que está muy bien delimitado, no voy a entrar en el detalle por el tiempo,
pero si ustedes se contactan directamente con los comités de farmacias, ellos los pueden asesorar en cómo poder solicitar este presupuesto al Ministerio de Salud, particularmente FONASA. Bien. Ahora, particularmente para ustedes, lo que convocan en esta reunión, no se ve muy bien, pero para el cáncer de hígado está principalmente sorafenib, indicado en el Código de Tratamiento de Inhibidores de Tirosina quinasa 2, particularmente para la indicación de hepatocarcinoma. Ahora, ¿en qué consiste este código? Este es un código que está arancelado por FONASA, es decir, FONASA tomó estos tratamientos, hizo un promedio para el año y fijó un arancel trimestral, es decir, ese dinero que aparece ahí, que son 9.356.000 pesos, es un presupuesto que tiene el paciente FONASA dentro de la institución para ocupar durante 3 meses para el uso, por ejemplo, de sorafenib en cáncer de hígado o en estas otras terapias relacionadas con otros cánceres. ¿Bien? Lo interesante de esta codificación y de este programa es que tiene un mecanismo muy bien regulado por FONASA y por los servicios de salud, y ahí es donde ustedes se pueden contactar muy bien con los comités de farmacias para entender un poco más del proceso, los flujos y los tiempos de aprobación o de rechazo. Hay ciertos antecedentes, pero no voy a entrar en este detalle, va muy relacionado con el tipo de intervención. Pero básicamente eso era lo que les quería comentar. Muchas gracias. Bien, vamos a hacer a pasar a las preguntas a cargo del doctor Iracheta. Sí. ¿Alguna pregunta del Vamos a auditorio, por finalizar favor? con algunas preguntas, algunas dudas que puedan tener. Doctor Francisco Barrera. Doctor Iracheta, hola. Hola, doctor. Me gustó mucho su presentación. Gracias. Yo soy de la Universidad Católica, así que sin duda que me gustó mucho la frase que dijo, tenemos que trabajar en conjunto. Adhiero totalmente a esa propuesta. Creo que los casos no son demasiados y nosotros no somos un país demasiado grande como para trabajar en separado, y tenemos que hacer esfuerzos para juntar más casuística y hacer trabajos mejores. Ustedes tienen proyectos muy interesantes. Nosotros estamos desarrollando también una línea en diagnóstico y en predictores de aparición de hepatocarcinoma, que sin duda que la colaboración va a ser fundamental, así que encantado de participar en eso. Mi pregunta, doctor, es, encuentro fantástico esta aparición de tantos nuevos tratamientos después de tanto tiempo en que habían fallado una y otra vez distintos fármacos en el tratamiento del hepatocarcinoma. Y resulta interesante todos los trabajos que se hicieron, y ya llevamos 10 años más o menos en esto, para tratar de buscar predictores de respuesta en pacientes específicos a las terapias específicas, que ahora ya tenemos más de uno, inicialmente era solo sorafenib. Esto se hizo con microarray y con distintas técnicas, pero no se ha logrado en todos estos años encontrar un marcador suficientemente bueno. La pregunta es, si usted tiene alguna idea de por qué fue la falla, en qué podemos modificar esta approach, digamos, para qué marcador, cómo podemos enfrentar distinto a esta situación para buscar mejores marcadores. Bueno, en parte, en unas diapositivas que mostré, la búsqueda de un marcador, en realidad, por ser una enfermedad tan heterogénea, es muy, muy difícil, ¿ya? Aún, la verdad es que estamos todavía en pañales. Si bien es cierto, hay trabajo ya desde el 2015 por el grupo del doctor Llobet, que se hizo una secuenciación masiva del exoma de 500 pacientes, principalmente asiáticos. ¿Por qué hago hincapié en pacientes asiáticos, principalmente etiología viral, ¿ya? Y eso, como dije anteriormente, eso cambia el panorama mutacional y genético y de marcadores inmediatamente. Básicamente por la heterogeneidad. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo hoy en día? También se está buscando usar panels de marcadores de distintas vías de ruta de señalización, ¿ya? Ya hay, hasta el momento, si bien es cierto, no hay rutas específicas para cada tipo de hepatocarcinoma, ya, como lo que dije anteriormente, ya hay una cierta orientación en cuáles son las rutas que están mayormente involucradas, ya sea Wnt beta-catenina o, como dije anteriormente, la ruta de MET o la ruta de BGF, de receptor de factor de crecimiento endotelial, en la cual uno ya debería utilizar paneles para hacer un seguimiento de estos pacientes. Y lo otro que es muy interesante, que yo la verdad es que no lo he visto, por si alguien lo quiere tomar, pero la determinación de HIF, yo creo que eso es algo que probablemente da muy buenos resultados para el seguimiento y tratamiento de estos pacientes. Y cuándo o hasta cuándo hay que tratar o cuándo hay que cambiar también, ¿ya? Pero eso, la heterogeneidad
es la que dificulta todo. Y lo otro, yo creo que, bueno, yo sé que con esto voy a llevar muchos muy detractores, pero por algo yo preferí dedicarme un poco a hacer nexo en la parte preclínica más que clínica, pero yo creo que el switch del no biopsiar los hepatocarcinomas tal vez va a tener que cambiar. Tal vez no se pueden biopsiar, pero sí a lo mejor buscar algo en la parte periférica que pueda ser un buen marcador, y yo creo que usar paneles, ya viene lo que es la Next Generation Sequencing, que es una secuenciación masiva, que hasta hace 10 años atrás era, del punto de vista económico, impracticable. Ya cada día los costos van disminuyendo, están mejorando los equipamientos, están haciendo análisis mucho más rápido. Yo creo que eso va a ir cambiando la conducta, pero sigo insistiendo que aunque lleguemos a ocupar todos estos paneles, va a seguir siendo muy difícil encontrar un marcador específico, y por eso es la terapia personalizada. Tal vez cada paciente va a tener que ser estudiado de forma diferente. Exactamente. Una pregunta que me llega por vía WhatsApp para el doctor Moisés Russo, y la hace el doctor Álvaro Ursúa del Hospital Clínico Universidad de Chile. Él pregunta lo siguiente: ¿cuál sería el costo asociado a una sesión de radioterapia en un paciente beneficiario de FONASA? Me imagino que depende del tamaño tumoral, pero ¿cuántas sesiones requiere un paciente? ¿Cuándo es terapia puente en general? ¿Con una es suficiente? Bueno, hay varias preguntas. ¿Cuál sería el costo asociado y cuántas sesiones requiere un paciente en primer lugar? Lo entiendo, lo entiendo. Bueno, ahora en Chile tuvimos un cambio muy importante con respecto a los... Tuvimos un cambio muy importante en Chile con respecto a los aranceles de radioterapia. Eran aranceles que no se habían logrado modificar en casi 25 años en su clasificación, y actualmente este año partió la nueva codificación de tratamientos de radioterapia. Un tratamiento para hepatocarcinoma cabería bajo la clasificación de una radioterapia altamente compleja. Por lo tanto, actualmente existe una clasificación para estos pacientes. Hay hospitales que ya, así como se mostró ahí la nueva clasificación de los PPB de drogas oncológicas, también entró la nueva clasificación de los PPB, al que los hospitales también están pudiendo programar sus PPB de radioterapia altamente compleja. Yo diría que actualmente hay 3 instituciones que estamos pudiendo hacer este tratamiento con distintos, digamos, niveles de equipamiento, pero razonablemente bien en las 3 instituciones. El costo total para un paciente de FONASA más o menos debiese ser como entre 3,5 a 5 millones de pesos completo de todo el tratamiento, lo cual es bastante más bajo que tratamientos que requieren múltiples sesiones. La radioterapia en general puede ser en estos casos entre 3 y 6 sesiones, a veces más, pero el costo del tratamiento está completamente incluido en la prestación. Y por lo tanto, a menos que el paciente fuera a requerir a futuro una reirradiación como un fenómeno nuevo por otra lesión, o una reirradiación tal vez de la misma lesión por falla local, todo el tratamiento estaría cubierto entre esos rangos de precio. Entonces es un precio que creo que actualmente, en comparación a alguna de las otras opciones para estos pacientes, es bastante conveniente. La cantidad de sesiones varía dependiendo de la tolerancia hepática que uno calcula, pero en general entre 3 y 6 sesiones sería el tratamiento ambulatorio para estos pacientes. Continúa el doctor. ¿Cuándo es terapia puente en general o con una es suficiente? A ver, el tratamiento, la única diferencia entre hacer una terapia puente y hacer una terapia de intención definitiva, si es que uno le puede decir así algo en un hepatocarcinoma irresecable, es que en terapia puente uno estaría ocupando dosis en general un poquito más bajas o moderadas para evitar causar algún daño hepático que signifique que este paciente no va a poder llegar tal vez a tener la posibilidad de trasplante. Ahora, estas condiciones igual han cambiado en el último tiempo, porque uno de los trabajos que mostré han demostrado que las dosis necesarias para controlar un hepatocarcinoma son un poco más bajas que lo que se estaba ocupando en algunos de los trabajos iniciales, y por lo tanto las dosis que uno utilizaría en terapia puente y en tratamiento definitivo están en un rango no tan alejado. Uno esperaría en general en todas un 80% de control local de una lesión. Otra pregunta del doctor Ursúa: ¿en cuánto tiempo hay que controlar imágenes para evaluar respuesta? En general nunca tomamos imágenes antes de 3 meses, y con 3 meses uno todavía está tomando una imagen inicial. A los 6 meses
yo ya espero ver una respuesta importante de la lesión. Antes de eso no tomamos imágenes porque es muy difícil interpretarlas en este contexto. ¿Existe evidencia de radioterapia estereotáctica versus radioembolización? Versus no. Hay un trabajo que compara radioterapia estereotáxica, radioembolización y quimioembolización en pacientes como terapia puente, mostrando resultados similares en los 3 tipos de tratamiento. Hay otra pregunta para usted, Franco Oneto. Si ha presentado tan buenos resultados para la radio en hepatocarcinoma, ¿por qué aún no aparece claramente definido en los protocolos y fluxograma de tratamiento como es la radiofrecuencia y la quimioembolización, por ejemplo, en la clasificación de BCCL de Barcelona? De acuerdo, es una terapia con menos tiempo y lo que mostré son, digamos, en su mayoría estudios, primero mostré observacionales y después algunos estudios prospectivos y estudios fase 2. Los otros tratamientos tienen algunos estudios fase 3 ya que muestran su efectividad en términos de mejorías de sobrevida y por lo tanto uno diría que son los tratamientos estándar. Ahora, uno sí a veces tiene en ciertos tipos de terapias el desarrollo tecnológico avanza bastante más rápido que la posibilidad a veces de reclutar pacientes. El caso de radioterapia es una disciplina que se acerca más a las dificultades de reclutamiento que a veces hay para estudios randomizados quirúrgicos que para poder reclutar en los casos de estudios de quimioterapia. Y los cambios tecnológicos en el periodo de 5 años en radioterapia son enormes y ese es más o menos el periodo de reclutamiento que a veces tiene un estudio clínico. Entonces creo que no aparece claramente todavía en algunas guías. En otras guías como la NCCN ya aparece con una cápite que indica que no hay una preferencia entre una terapia locorregional u otra y cada grupo terapéutico tendrá que pensar si un poco los resultados que están teniendo en control local de los pacientes que están viendo son lo suficientemente buenos como para querer o no sumar algo al arsenal terapéutico. Hay un trabajo bien interesante que salió publicado este año que una de las cosas que muestra es que los centros que tienen una mayor cantidad de terapias disponibles para los pacientes con hepatocarcinoma muestran mejores resultados. Y puede tener que ver con no intentar forzar indicaciones límite en ciertos tipos de tratamientos y poder pasar al paciente a otra opción en que ese tratamiento sea más factible. Una pregunta mía, la quimioterapia ya como un tratamiento, digamos, con evidencia partió el 2008, en un artículo de New England. ¿Desde cuándo más o menos parte la radioterapia ya, digamos, con una evidencia más fuerte? Yo diría que los primeros casos ya, digamos, de evidencia de mayor calidad con tecnología más similar a lo que podemos hacer actualmente es como desde el 2006 recién, digamos, los primeros fase 1, fase 2, con altas dosis de radiación en pocas fracciones. Los estudios anteriores que les mostré son con tecnología 3D, fracciones más pequeñas, dosis de radiación más chicas por fracción. Y ya muestran mejores resultados que las series históricas, pero bastante diferente de lo que podemos hacer actualmente. Usted presentó una serie, esta pregunta también es mía. Usted presentó una serie comparando sorafenib con radioterapia. Sorafenib con radioterapia en el contexto... ¿Cuándo sería más indicado para usted una terapia o la otra? Yo pienso que cualquier paciente que solamente tiene una lesión local, que todavía se ve tratable por radioterapia, si no puede acceder a alguna otra terapia local o regional, es un paciente que yo evaluaría para radioterapia. Sorafenib es un tratamiento paliativo. La mediana de sobrevida de esos pacientes es entre 8 y 10 meses. La mediana de sobrevida de un paciente en que uno puede controlar la lesión local y ese paciente no ha tenido progresión a distancia, en general es siempre mayor. Y por lo tanto, llevar al paciente a cuidados paliativos inmediatamente cuando tiene opción de una terapia local, a mí me parece que es un subtratamiento. En todo caso, como dije, solamente en pacientes que tienen una función hepática todavía conservada. Hay otra pregunta para el doctor Iracheta, de parte del doctor Ursúa. Gracias, doctor Rosso. ¿Por qué no partir con regorafenib como primera línea? El paciente que usa regorafenib pasó por sorafenib con el costo asociado a esto, pero el efecto del regorafenib parece ser mejor.
Porque lo dije anteriormente, si uno hiciera tal vez a ver, primero que nada, si uno hiciera, yo lo dije anteriormente, si uno hiciera el estudio de todos estos fármacos versus placebo, probablemente lograría la misma sobrevida, entre todos. Pero tiene la ventaja de que con el uso del sorafenib previamente, uno logra una sobrevida que es propia del fármaco, que son los 3 meses, pero el regorafenib solamente aporta a que hace efecto sobre más receptores. Y por lo tanto, cuando ya hay resistencia, porque ya no puede ocupar más vías, no puede hacer acción sobre más vías de señalización, entonces ahí entra en juego el regorafenib, que aporta más, por decirlo, espectro, si uno lo compara con un antibiótico, y eso hace que dure más la sobrevida del paciente. Pero en general, si uno parte, la verdad es que no va a dar mucho beneficio, porque de partida es un fármaco, si no me equivoco, un poco más caro, es un fármaco un poco más caro, por lo tanto ya va a ser un costo adicional para el paciente. Tampoco está subvencionado obviamente por FONASA, que eso son cosas muy importantes. Y lo otro, las reacciones adversas son prácticamente las mismas, e incluso son las mismas, pero entre más vías de señalización afecte un fármaco, las reacciones son más potentes, las reacciones adversas. Así que eso también es importante tener en claro. Doctor Barrera. Doctor Iracheta, me llamó la atención lo que mencionaba, bueno, respecto al tema de la inmunoterapia, el nivolumab, que esperamos resultados en octubre y estamos en junio, Sí. pasado ya varios meses en una industria que si tiene resultados positivos Lo saca antes. los saca Sí. rápidamente. Eso Sí. hace sospechar de que a lo mejor los resultados no son tan positivos. Lo que más hace sospechar que no... ¿Perdón? Ya, fueron negativos. Sí, eso era por concluir, ya que demoraron mucho y ya salió la línea por Bristol de Nivo más Ipi. Por lo tanto, eso ya está diciendo que el nivolumab como primera línea no fue superior a lo que ya conocemos. Lo cual es penoso, pero yo sigo insistiendo que en esto no hay fármaco que sirva completamente ni fármaco que no sirva. O sea, yo creo que hay que estudiar caso a caso, hay que estudiar a los pacientes, hay que echar más mano al paciente, es decir, desde el punto de vista de estudio. Ya lo que se estudia hoy en día en el hepatocarcinoma, yo creo que estamos, a ver, con relación a otro tipo de cáncer o de tumor, estamos muy lejos en el estudio, estamos muy atrasados. Yo no sé si es porque siempre nos quedamos en mente que el diagnóstico es imagenológico, lo cual todavía eso no va a cambiar, pero si ustedes pueden ver, entre un hepatocarcinoma y otro hay un mundo de diferencia. Por lo tanto, si insistimos en no mirar más de lo que estamos viendo el hepatocarcinoma, los resultados van a seguir siendo similares. Acá tenemos otra pregunta. Ignacio Grande, de la Universidad Católica. Doctor Russo, una pregunta. ¿Cuál sería el límite para ofrecer radioterapia respecto a cuando la enfermedad está muy avanzada, tanto en volumen, respecto al volumen hepático, número de lesiones o tamaño de la lesión, y también en función hepática? De acuerdo, no hay un límite estricto en el sentido de que para hacer un tratamiento de radioterapia lo que uno requiere es cumplir ciertas limitaciones de dosis en el volumen hepático, ¿cierto? Entonces, si uno tiene un hepatocarcinoma que está periférico y yo sé que hay una gran porción del hígado que voy a poder mantener sin dosis de radiación, el volumen de ese hepatocarcinoma va a ser menos relevante que si está central, desde el punto de vista de que la dosis va a tener que entrar por todas las zonas del hígado. El protocolo, por ejemplo, de reclutamiento del estudio RTUG 1112 da un límite de 15 centímetros para un tumor único o hasta 20 centímetros para tumores múltiples. Ahora, en general, ese tipo de pacientes son obviamente mucho más difíciles de irradiar, pero como digo, uno tiene que evaluar las imágenes primero y luego, en algunos casos, hay que hacer el análisis dosimétrico para ver la factibilidad del tratamiento. La gracia de, en cierta forma, la planificación de radioterapia es que uno puede hacer toda la planificación del paciente para calcular la probabilidad de que tenga efectos adversos y decidir no hacer el tratamiento. No es como llevarlo a una intervención donde uno se va a dar cuenta al momento de la intervención de que esa intervención no era posible. En general, yo diría que la gran mayoría de nosotros es raro, acá por lo menos en Chile, que estemos tratando tumores de más de 8 o 9 centímetros.
pero hay trabajos que muestran en hepatocarcinoma sobre 10 centímetros una efectividad sobre un 50% en el control de las lesiones con radioterapia. Ahora, como digo, a veces puede haber una lesión pequeña, pero que esté ubicada, por ejemplo, muy periférica en el hígado, cercano a una estructura luminal, en que uno va a tener a pesar de que es una lesión chica, va a tener una probabilidad de daño de la estructura luminal, por ejemplo, del estómago, alta. Y por lo tanto puede ser un hepatocarcinoma de 2 centímetros, con una mala probabilidad de tratamiento con radioterapia, o un hepatocarcinoma de 7 centímetros con una muy buena probabilidad de tratamiento con radioterapia. Y podemos tener una sola lesión con mala probabilidad de tratamiento o dos lesiones que están ubicadas de cierta forma que permiten un tratamiento. Y por lo tanto uno requiere hacer la evaluación en cada uno de los casos. La gracia es que eso no significa que el paciente tenga que someterse al tratamiento para verlo, sino que uno puede hacer una simulación completa de cuáles serían los resultados de esa prescripción de dosis. Quería preguntar sobre la relación entre radioterapia y radiofrecuencia. O sea, ¿es posible hacer radiofrecuencia, radioterapia? Sí, en general no hay ningún problema y varios de los pacientes a veces que uno trata son, por ejemplo, de fallas marginales posteriores a una radiofrecuencia. Ahí, digamos, uno puede prescribir, por ejemplo, una dosis mayor a la zona donde uno tiene tumor macroscópico y una dosis menor en la zona de la cavidad de radiofrecuencia, asumiendo que ahí puede haber enfermedad subclínica todavía remanente. Entonces, no hay un problema de hacer radioterapia sobre otras zonas tratadas con ya sea radiofrecuencia o quimioembolización. De hecho, digamos, cuando quedan cuando hay lipiodol, se hace un poco más fácil también hacer la simulación posterior de radioterapia en el momento del tratamiento en el equipo. Cuando uno está tratando con cone beam en vez de un CyberKnife, uno efectivamente en el cone beam puede ver el lipiodol y hacer un mejor matching del paciente para poder fijar el tratamiento. Gracias. Una pregunta para el doctor Iracheta. La mayoría de los hepatocarcinomas, en el este y por supuesto también en nuestros medios, son relacionados con los virus y especialmente el virus C. ¿Cuál sería la relación en general de todos los quimioterápicos en pacientes que tienen el virus C? ¿Cuál sería la relación? En los cuales la mayoría de las veces no está obviamente tratado. O sea, en el fondo hacemos el diagnóstico de hepatocarcinoma antes o concordante con una cirrosis por virus C. O sea, la pregunta es si se trata primero el virus C. Podría ser eso en las relaciones, si tiene o no consecuencias tratarlo antes o tratarlo después, o eventualmente más efectos secundarios. Con respecto a la cirrosis, sí tiene, si fuera solamente cirrosis, sí tiene un efecto importante, pero con respecto ya al hepatocarcinoma, la verdad es que no. ¿Ya? Bueno, en general los tumores derivados del virus C se supone que están en el grupo de aquellos cánceres de hepatocarcinoma menos agresivos, por decirlo así. Y la erradicación va más allá la erradicación del virus C, el tratamiento va más enfocado a lo que es la cirrosis propiamente tal, más que a que eso vaya a mejorar la respuesta o no al hepatocarcinoma con estos fármacos antiangiogénicos. No sé si responde un poquito la pregunta esa. ¿Sí? Y los efectos secundarios, esos pacientes que no han sido tratados o que no han respondido a la terapia del virus sin duda C, que podría tener efectos secundarios porque son aditivos. Entonces ahí lo que uno tiene que decidir tal vez, y por el tiempo, porque tampoco uno puede esperar mucho en un hepatocarcinoma, yo creo que a lo mejor tiene que decidir tratar primero el hepatocarcinoma. ¿Alguna otra pregunta? Bien, justo estamos en la hora. Yo quiero dar mi agradecimiento al doctor Alexis Iracheta, al doctor Moisés Russo, al laboratorio Bayer por su apoyo en esta reunión. Y a nombre de la Asociación Chilena de Patología les agradezco, y un encargo de la Sociedad Chilena de Gastroenterología. No se pierdan el 40 curso de avances en gastroenterología que va a ser del 3 al 5 de julio en el Hotel Intercontinental de Santiago, y el tema es desarrollo y envejecimiento en gastroenterología. Muchas gracias por todo.